Hola a todos, ¿qué tal? Yo la verdad que estoy bastante tranquila hoy porque no sé qué me pasa muchas veces que empiezo en introducciones como muy aceleradas y luego digo, María José, que te va a dar algo, relájate. Así que hoy desde la calma voy a presentar a la persona que está aquí con nosotros. Y hoy ha venido José María Álvarez, que él es terapeuta gestal y consultor en procesos de crisis personales y de crecimiento personal, que me lo he tenido que apuntar porque esto es larguísimo. Hola José María, ¿qué tal? Hola María José, ¿qué tal? Bueno, Encantado de estar pues, aquí contigo. bueno, gracias por venir antes que nadie por querer participar, porque bueno, yo José María lo considero un grandísimo profesional y es verdad que todas las personas que han estado aquí hablando conmigo, pues bueno, yo por lo que he visto en su trabajo y tal, y lo que he hablado con ellos, entiendo que son buenos, pero a José María lo conozco desde hace ya unos pocos de años y le comenté el tema del podcast, yo creo que fue como por octubre o algo así, le dije que tenía la idea de hacer un podcast y Sí. que sí quería participar. Y me dijo que sí. Entonces le pregunté que cuál era el tema, o sea, o el motivo más común por el que las personas van a terapia, porque yo intento que lo que hablamos aquí pues sean temas útiles y que la persona que lo escuche se sienta identificado con lo que está escuchando. Y me dijo que mucha gente iba a terapia por el tema del autojuicio o del juez interior. Entonces, José María, ¿qué es el autojuicio? La pregunta del millón. Bueno, vamos a ver. El autojuicio es una capacidad que tenemos los seres humanos de evaluarnos, eh, de evaluarnos generalmente de una forma negativa, de tal manera que al final esa evaluación, ese juicio, acaba provocándonos sufrimiento y al final mucha gente acaba yendo a terapia, por ejemplo. Te quiero poner, a mí, ya sabes, Mario, sé que me gusta mucho hablar de formas simbólicas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos una especie de tribunal completo, al completo metido dentro de nosotros mismos. Tenemos a un juez, a un abogado defensor y a un fiscal. Y a un jurado también. Es la presión a veces social que tenemos, ese miedo que tenemos a las miradas de los demás fuera de nosotros. Todo eso lo llevamos dentro de nuestra psique, lo llevamos dentro de nosotros y acaba haciendo mucho daño. Tenemos el abogado defensor, el único que medio vela por nosotros en algunas situaciones, que por ejemplo, aquellas situaciones en las que tú estás escuchando la opinión de una persona y tú piensas que la tuya es mejor y más valiosa que la del otro, ¿no? Bueno, pues ahí a veces actúa nuestro abogado defensor. Después está el fiscal, que es el que siempre te está señalando de alguna manera todas las faltas que tienes, los errores que cometes. Después tenemos un juez brutal que sentencia y nos hunde con juicios aplastantes. Cuando ya consideramos que todas las faltas que tenemos son demasiadas, ya, bueno, pues sentencia a la cárcel. Y es cuando nos venimos abajo, cuando tenemos crisis, cuando nos ponemos mal de ánimo. Y bueno, el jurado popular, lo que te he dicho antes, el jurado popular es toda esa presión que tenemos de la sociedad, de los valores a veces que recibimos, que para muchas cosas está muy bien, pero de vez en cuando para lo que es estar bien de ánimo no es tan adecuado, depende de la situación. Bueno, pues ya un poquito más claro que el autojuicio. José María, ¿cuál es el origen? ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, esto es una buena pregunta. Esto hay diferentes tipos de enfoques, pero bueno, es de sentido común a entender que en la medida que los seres humanos, cuando somos pequeñitos, cuando crecemos, vamos incorporando lo que es el lenguaje. En cuanto que incorporamos el lenguaje, es cuando el ser humano empieza a desarrollar más sus pensamientos. Que sea, en el pensamiento donde al final adquirimos más los valores, las destrezas, las normas del día a día. En cuanto que empezamos a diferenciar, de alguna manera, por hablarte lo muy básico, lo que es el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, cuando los padres nos riñen, no nos riñen, cuando empezamos a diferenciar bien y mal, ahí empezamos ya el autojuicio. Un poquito, apenas nada, pero ya el niño primero dice, esto está mal, esto está bien, y eso ya, imagínatelo todo mucho más complejo cuando nos vamos haciendo mayores, todas las miles, probablemente centenas, miles de asuntos, de valores, de mandatos que tenemos, de creencias,
todo aquello lo dividimos entre que está bien y está mal, pues ahí es cuando empezamos con el autojuicio, ¿vale? Ahí Y empieza ahí eso, y después ya lo desarrollamos a lo largo de toda la vida. exactamente, y eso te quería preguntar porque eso lo arrastramos durante toda nuestra vida hasta que somos adultos y luego, pues bueno, nos pasa factura, ¿no? Cuando somos adultos. ¿Cómo nos afecta eso una vez ya somos más mayores? Pues nos afecta generando mucho sufrimiento. Genera mucho sufrimiento porque en la medida que, claro, tú imagínate que tú te haces un juicio de qué me pasa, que el mío, te voy a decir uno mío, no te puedo decir mil míos, porque voy a hablar de nadie. ¿Qué me pasa cuando no hago deporte? Pues no hago deporte, venga, no pasa nada. A veces digo, no pasa nada y ya está. Pero a veces digo, venga, es que sí pasa, que estoy mal, que yo tengo la tensión alta, que yo tengo que... Entonces, de vez en cuando, el hecho de no hacer deporte me supone un sufrimiento porque no cumplo una expectativa que yo tengo, me hago un juicio de que soy un vago para hacer deporte, de que soy un dejado, de que no tengo a lo mejor la suficiente madurez para hacer deporte, ¿vale? Claro, cuando yo me digo a mí mismo, bueno, pues ya está, no he hecho deporte, pues no pasa nada, mañana lo intento de nuevo, no sufro. Pero si me digo, soy un vago, vaya persona más floja que soy para hacer deporte, no valgo para esto, y me doy 10 latigazos de manera simbólica, ahí empiezo a sufrir. Y si no empiezo a sufrir ahí, en cuanto que me lo digo 4 o 5 veces más en varios días, ya empiezo a sentirme mal conmigo mismo. Ya estoy dándome de una manera simbólica latigazos. Y al final los latigazos tanto y sufrir. Entonces es la mayor de las consecuencias, la más importante, principal, que imagínate solo en este pequeño ejemplo que yo te he puesto, imagínate en cuántas cosas a veces nos culpamos o nos machacamos o hacemos juicios que nos llevan a culpa o hacemos juicios que a veces nos llevan a la vergüenza. Uy, ¿por qué hice esto de aquella manera? ¡Ah, qué vergüenza! Y me tapo la cara. Todo eso viene de un juicio que yo me hago. Que hay juicios que serán totalmente eh, normales, razonables. Por ejemplo, yo no puedo ir a un trabajo y yo si voy a un trabajo y no sé, me pongo un disfraz y hago un poco el payaso, se supone que como no es un entorno adecuado, pues estoy haciendo el ridículo y a lo mejor en mi casa después lo reflexiono, hago un juicio de mí y me siento mal y avergonzado. Hay algo normal, ¿vale? Pero hay muchos tipos de juicios que no tienen razón de ser. Por ejemplo, hay gente que le han dicho una cosa, se pone muy triste, pero se pone triste delante de los demás y dice, ay, no, no, qué vergüenza que no quiero llorar delante de nadie. Esto no tiene sentido ninguno, porque a veces necesitamos llorar. Llorar es una emoción como necesaria, que de vez en cuando surge y que es simplemente una emoción humana, que es razonable que de vez en cuando nos surja en diferentes contextos. Pero, por ejemplo, para lo que es mostrar nuestras debilidades, ahí hacemos juicio de nosotros mismos. Solo queremos vernos fuertes. Si me muestro débil, ya me hago un juicio. Y me avergüenzo de mí y o me siento culpable porque a lo mejor he preocupado a los demás porque me han visto llorar. ¿Sí? ¿Se Totalmente. Y entiende? es que Sí, sí, y mira qué curioso, que yo creo que estos juicios no nos lo hacemos una vez, sino que el mismo juicio nos repetimos nosotros mismos muchísimas veces. Y es que ayer estaba leyendo el sí, libro de los cuatro acuerdos y bueno, en el libro, como estos juicios que ahora estamos llamando, en el libro llaman acuerdos, como que tú acuerdas que eso es de esa manera, como lo de que llorar es de débiles y que ser débil está mal y que hay que ser fuerte, no hay que llorar y tal y cual. Y en el libro exacto. decía eso, pues que los animales no se castigan por lo mismo una y otra vez, cometen un error y aprenden de eso y ya está. Pero sin embargo el ser humano se castiga constantemente por lo mismo y ese juicio nos lo hacemos una vez, pagamos por ello, por así decirlo, porque bueno, para el final te sientes mal y eso sí que genera en ti algo y parece que no nos basta, sino que lo seguimos repitiendo, ¿no? Exactamente. Somos eh, muy insistentes en siempre hacer el mismo juicio hasta que, porque tenemos como la falsa sensación de que si hacemos un juicio sobre nosotros, tal vez tengamos la posibilidad de cambiar al culparnos o al darnos latigazos, ¿no? Es como, si me siento culpable, tal vez cambie. Es como una fantasía que tenemos casi todos los seres humanos. Pero no ocurre, porque cuando me culpo mucho, en lugar de cambiar, lo que hago es empeorar. Me Claro. siento peor y no mejoro. Pero el ser humano no sé por qué tenemos la sensación de que si me culpo voy a mejorar.
Es como cuando los padres a veces de pequeñitos nos castigan un poquito y nos castigan para que mejoremos, ¿no? Por esa parte ya la incorporamos nosotros. Yo no estoy diciendo aquí que esté mal que los padres nos castiguen cuando somos pequeños, yo no voy a entrar. Pero si es verdad que eso lo incorporamos nosotros, ya no necesitamos unos padres que nos castiguen, ya nosotros hemos generado una especie de entes intrapsíquicos, todos estos abogados, fiscales y jueces que llevamos dentro, que se activan y hacen esta función, ya no hace falta que lo hagan nuestros padres. Y lo hacemos nosotros de adultos. Mm. Y estos juicios que nos hacemos, bueno, aparte de lo que estamos comentando aquí, que es como algo más interno, también tenemos muchos juicios en cuanto a la forma de vivir y todo eso, porque recuerdo que cuando hablé contigo para aterrizar un poquito el tema, cuando tuvimos la videollamada, Sí. comentamos que en el siglo que estamos, que tenemos muchas redes sociales, que tenemos acceso a muchos medios de comunicación, hay establecidos unos cánones respecto a todo. Y recuerdo que me decías que es que para ser feliz hoy, según lo que recibimos, es que se necesita una serie de cosas que me parece imposible prácticamente. Entonces, cuéntanos, José María, un poquito sobre esto. Hombre, esto tú sabes que te lo cuento yo porque también parte de a mi consulta pues llegan muchas personas que están mal consigo mismas o que están en crisis y muchas de estas crisis vienen provocadas por esto, ¿no? Porque esperamos a veces demasiado de nosotros mismos. Hay padres que han venido aquí porque solo le han levantado una vez la mano a su hijo, le han levantado la mano sin tocarlo, ¿eh? Pero le han levantado una vez, se han sentido muy culpables y han venido a terapia, lo cual le honra, pero bueno, es como, yo le digo a esta persona, perdónate un poquito a ti mismo y ya está, ¿no? ¿Vale? Como errar es de humanos, pero a veces ya, fíjate si ya nos exigimos cosas en este siglo XXI que ya no nos pedimos ni errar, tenemos prácticamente que ser perfectos. Y bueno, tú lo sabes, tú eres de esta generación, de este siglo, has vivido casi toda tu vida en este siglo y la presión que hay para ser feliz, se supone que uno tiene que tener éxito prácticamente en todo. Éxito en los estudios, tener grandes notas, pues no solo en la actividad que era escolar, de instituto, universidad, sino además en actividades extraescolares, en deporte, en el aspecto físico, eh, en ser sociable, completamente sociable y además no se puede ser introvertido, hay que ser extrovertido. Y un poquito más mayor, pues tienes que tener un gran trabajo con un gran sueldo, aspirar, si no eres rico, a tener una vida lo más parecida posible a la de un rico, o sea, que tengas el mejor coche posible, el mejor piso posible, una casa a la playa, una casa en el campo, una segunda vivienda, eh, tener una gran salud. Ahora está de que algo muy moderno es una grandísima, buenísima alimentación. Claro, esto se lo contaban nuestros bisabuelos o nuestros abuelos y se ríen de nosotros, ¿no? Todo lo que necesitamos hoy en día para ser feliz, ¿no? Y encima, sí, tenemos que tener una actividad sexual diaria para tener, y además que sea completamente satisfactoria. O sea, ya no valen relaciones que lleguen a culminar, sino, o sea, que no lleguen a culminar. Tienen que culminar a lo grande, a diario o lo máximo posible. Es todo, es exagerado, todo lo que necesitamos para ser feliz. Y si no lo tenemos que hacer cuando ya somos padres, tenemos que ser padres maravillosos, estupendos, que no rellenamos nunca a los niños, que nunca cometamos errores con nuestros hijos. Bueno, es brutal, ¿no? Si te pones, claro, como somos seres imperfectos, porque somos humanos, no somos robots, pues claro, en cuanto que empezamos a errar, ya viene el juez o ya viene el fiscal y ya empezamos a acumular sufrimiento. Y ya empezamos con ese juicio, a decir, hay que ver qué mal lo he hecho aquí, y qué mal lo he hecho con mi hijo, hay que mal he comido esta vez, hay que ver. Y siempre estamos con esta, porque me da tanto miedo las enfermedades, porque como si no pudiéramos tener debilidades, defectos, miedos. Esto es otra cosa muy moderna hoy en día que es, hay una fantasía social que es que hay que vivir sin miedo. Es una cosa que se dice mucho, muy fácil, como el carpe diem, ¿no? Que es fantástico el carpe diem, vive el momento. Sí, sí, como ideal es muy bonito, pero el ser humano no está diseñado para estar presente y consciente las 24 horas del día. Por lo tanto, el carpe diem podemos a ratitos y a otros ratitos nos desconectamos porque somos seres humanos, no somos robots perfectos. Entonces, claro, ni el carpe diem, como no lo cumplimos, mucha gente viene ahí cada vez que no vivo el momento y digo, ya, pues bienvenido al resto del mundo, menos los que están meditando todo el día en un monasterio, recluidos,
o que se trabaja mucho esto, es difícil vivir mucho el presente constantemente. Es una aspiración muy grande, ¿no? Bueno, pues así con todo, ¿no? Así es un nivel de exigencia fuerte y ese nivel de exigencia pues va asociado después a un juicio muy, muy fuerte, ¿no? Totalmente, cuánta exigencia, ¿no? La verdad que nada más que escucharlo, bueno, y cuando lo comentamos la otra vez, nunca me había parado a pensar, pero decía, es que en todo, o sea, es que hasta en lo de no tener miedo, tú Sí, fíjate sí. que es algo natural y que evidentemente siempre va a haber algo de miedo, porque al final, pues bueno, que si miedo a quedarte a lo mejor sin trabajo, miedo a la enfermedad, miedo a que a tu hijo le pase algo, no sé, miedo a mil cosas. Y me parece algo como súper complicado de controlar y aún así tenemos hasta esa exigencia. En fin, la verdad Sí, que esto sí, como yo, para, como para pensarlo un poco, ¿eh? sí, sí, a mí me gustaría decirte también con el tema del miedo que hemos llegado a cosas totalmente mm, humanas, ¿no? Personas que te digo que dices que no soporto tener miedo para esto, miedo para lo otro. Y no nos acordamos que el miedo es útil. O sea, la raza humana sin miedo hubiera desaparecido ya. Tiene su función, ¿no? Claro, tiene una función reguladora. El miedo excesivo es patológico, claro que sí. Pero bueno, eso se trabaja y se puede gestionar mejor, porque el miedo tiene una cosa que en cuanto a que lo gestionas mejor, hay gente que hay que gestionarlo es quitárselo. No, no, no. La ausencia de miedo no es nada sano realmente. Lo sano es tener algo de miedo y a pesar de tener algo de miedo, hacer cosas, no quedarte paralizado. Eso es lo sano. Algo de miedo, no demasiado, pero nada no es bueno tampoco. Yo he visto mucha gente que no ha sentido nada de miedo, se ha metido en actividades de riesgo y han fallecido jóvenes. O sea que como, claro, es que no tiene miedo, claro. Jolín. Pero Claro, al final es que el miedo está ahí para algo, que no es de la nada, claro, que tiene su es, función. Mm, es claro, evolutivo totalmente y tiene una función adaptativa, nada más. sí. José María, me gustaría preguntarte cuál es el mayor juicio hacia nosotros mismos que se suele repetir cuando alguien llega a consulta contigo, a tener una sesión. Claramente, claro, este lo tengo muy claro, esta respuesta. Vamos a ver. Bueno, de Los los más miedos varían. comunes. Sí, 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 sí. Lo tengo clarísimo. Te iba a decir, te digo que los miedos varían mucho de una persona u otra. Eso es algo muy personal, ¿no? Pero es cierto que la mayoría. Hay dos mayoritarios. Te voy a decir, para mi opinión, cuál es el mayoritario. El, Hay uno que está mucho de moda, que es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Este miedo a las debilidades humanas, este miedo yo creo que es de los más presentes que hay cuando alguien viene a consulta, pero de fondo hay todavía un miedo aún mayor. Un sufrimiento, estamos hablando de sufrimiento, perdona, un sufrimiento aún mayor, que es la resistencia, el dolor, bueno, el dolor en este caso, el sufrimiento que nos provoca resistirnos a las emociones de tristeza sobre todo. Aquí viene mucha gente que está un poco triste y ya piensa, estoy un poco triste, he cogido una depresión. Porque claro, eso es otra que tenemos, que hacemos en lo del juicio también hacemos diagnósticos clínicos, hacemos... Entonces, una persona piensa que por estar un poco triste ya tiene una depresión o tiene miedo de coger una depresión, ¿vale? Eso es lo que yo más me encuentro al final de fondo. Hay personas que no vienen con esa demanda, pero al final de fondo siempre lo que tienen es miedo a la tristeza, mucha resistencia a la tristeza. Nadie se la quiere permitir porque todos queremos estar alegres y fuertes. Y no entendemos que la tristeza es una emoción necesaria para diferentes momentos de la vida. Que en la medida que me la dejo sentir cuando es necesario, resulta que llega, se queda un ratito y después se va. Ha cumplido su función, que es como un aprendizaje de que yo entienda lo que a mí me duele algo de verdad y no lo tenga que negar, no diga, no pasa nada, no, si pasa, me ha dolido este asunto, el que sea. Me miraron mal, me rechazaron, me trataron mal, me ha dolido, puedo llorarlo y no pasa nada. Para eso sirve la tristeza, para regular ese dolor que está ahí. Porque eso otro asunto para otro podcast contigo es las consecuencias que tiene la falta de la regulación emocional, ¿no? Eso es un tema muy largo, porque nos lleva a todo tipo de enfermedades realmente.
Y bueno, pues eso es lo que más llega aquí, es el sufrimiento por resistirnos. Sufrimos cuando no queremos aceptar ciertas emociones. ¿Y es lo mismo sufrimiento que dolor? No. Eh, buenísima pregunta. El dolor es inevitable y ahí no me sale la palabra, es o natural a la vivencia, a vivir, a existir. O sea, en la existencia humana todo el rato se da situaciones de amor, de belleza y amor, que para mí son casi la misma cosa, y dolor. El dolor es inevitable. El dolor es, por ejemplo, si a ti tú pierdas una mascota o pierdas un familiar o un amigo se ha ido muy lejos y no lo va a ver más, o una pareja se rompe, o eso es dolor. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es el juicio que yo le meto a ese dolor. Por ejemplo, me duele mucho que mi pareja me haya dejado, claro, ese dolor es grande, pero si encima me enjuicio porque no quiero verme triste, tengo que estar bien ya mañana y quiero estar fuerte mañana y quiero superarlo mañana, claro, y empiezo a sufrir. Y he convertido un dolor, que es a lo mejor de grande como mi puño, pues lo he convertido en como una casa de grande. Además, yo creo que Por ese es resi- como muy común, porque también el sufrimiento de que ya no solo de que te quieres ver bien y lo quieres superar ya, y evidentemente no lo vas a superar ya, por ejemplo, en el caso este de lo de la pareja, sino que a lo mejor también te culpan, ¿no? Y buscas explicaciones y el culpable eres tú de que te han dejado porque no eres los juicios, ¿no? Lo suficientemente bueno por lo que sea, por, no sé, lo que sea que pienses. Qué bueno que te genera también mucho sufrimiento al final todo eso. Sí, sí, sí. Así que eso, esa es la diferencia. El dolor es inevitable, es humano, es normal. No podemos evitarlo, es que tiene que ocurrir algún día, en algún momento. La vida duele, igual que en la vida hay belleza y hay amor y hay cosas maravillosas y hay alegría, en la vida también hay dolor y punto. Ahora, el sufrimiento es la parte que nosotros le metemos. Se lo metemos porque estamos enjuiciando ese dolor, porque estamos resistiéndonos a él y ahí empezamos a sufrir. Y porque no aceptamos y no lo dejamos ir, no lo sueltas. Exactamente. No lo soltamos porque es que pensamos que es algo malo, lo estamos enjuiciando como algo malo. Es que desde pequeñito se nos dice, ¿eh? O sea, que es normal, desde pequeñito tú lloras y los demás, por querer consolarte, te dicen, no llores, María José, cuando eras chiquitita, no llores, hija, que tú eres muy alegre, muy bonita, muy linda, toma, pum. Ya uno va aprendiendo ese mensaje. No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar. O por ejemplo, yo recuerdo que a veces yo lloraba cuando jugaba con mi hermano a juegos de mesa y se reían de mí cuando lloraba. Son cosas porque eran niños y de niños a veces somos más crueles y se ríen de mí. Claro, ¿qué aprende uno? Venga, no lloras. Claro. ¿Sí? Entonces es que nos vamos educando en eso, nos van educando en eso. La sociedad se mueve muchísimo ese valor de que hay que ser fuerte todo el rato. Y claro que hay que ser fuerte, pero hay momentos para ser fuerte, momentos también para entrar. Y no pasa nada. Mm. Y como dijiste al principio, bueno, ya estamos viendo ahora, cuando somos pequeños aprendemos a hacer una división entre lo bueno, lo malo y lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esto me parece que se nos complica un poquito cuando somos más mayores y tenemos que decidir algo que ya pues no tenemos tan claro eso de que esto es o bueno o malo, porque cuando vas creciendo ves que no es o blanco o negro, sino que también hay muchos grises. ¿Cómo Eso. podemos decidir cuando somos adultos para asegurarnos acertar 100% y hacer lo correcto? Eh, me río porque la respuesta que tengo para ti es que no se puede. No se puede. Es imposible decidir una cosa que diga 100% lo correcto. Lo más correcto, y entre comillas, es cuando realmente lo que uno decide lo desea de verdad. Porque aunque después te salga mal, por lo menos no te arrepientes de decir, es que deseaba realmente hacer esto y probar a hacerlo. ¿Vale? Tú dices, cuando somos mayores ya no vemos las cosas tan blanco y negro. Bueno, las vemos bastante blanco y negro todavía, pero es verdad que vemos más escalas de grises en algún momento. Uno tiene que darse cuenta que cuando tomamos decisiones, a veces todavía se nos queda, al ser humano nos queda una cosita como un remanente de niño pequeño, que es aspirar a tomar una decisión en la que solo ganemos, en la que solo haya ganancia.
Y esto en la vida del adulto es imposible, porque cualquier decisión, grande o pequeña en tu vida, cualquiera, va a tener ganancia y pérdida. Siempre, cualquier decisión, la que tenga, siempre va a tener ganancia y pérdida, pero fantaseamos con decisiones que solo tenga ganancia. Y aunque tenga pérdida, a veces incluso me la oculto, porque los seres humanos no sabemos autoengañarnos muy bien. Entonces, lo pintamos de alguna manera, de tal manera que parece que no tenga pérdida ninguna. Pero sí tiene pérdida. Todo en la vida, cualquier cosa que decidimos, tiene una ganancia y una pérdida nada más. No podemos estar, no se puede hablar de términos 100% correctos, sino entender que cuando decida por aquí voy a ganar y voy a perder, cuando decida por allí voy a ganar y voy a perder. Entonces, ¿en base a qué puedo decidir más? Viendo, hombre, si tengo más ganancias que pérdidas, ya tengo un buen factor para decidir. O también el deseo que te hablaba antes. Porque a lo mejor esa opción es más cómoda para mí, pero esta la deseo más. Y ahí tengo que poner un poco la balanza y tomar una decisión. Hay una cosa muy buena que yo explico mucho a la gente que pasa aquí por consulta, a los usuarios que pasan por consulta, les comento mucho el tema de comprometerse con las decisiones. En una decisión es importante tener un compromiso, comprometerse. El valor de compromiso es una cosa que se está perdiendo mucho y algo súper importante, porque claro, en la medida que yo tomo una decisión, te digo, yo qué sé, comprarme un coche y a los 2 días no me comprometo con esa decisión, lo he comprado, ya me estoy arrepintiendo porque me tenía que haber comprado otro coche o lo que sea, o una casa, o casarme, o tener hijos. Claro, es importante no dudar a posteriori de la decisión que he tomado, como si fuera correcta o incorrecta. No, no tengo que ver las decisiones como correctas o incorrectas, simplemente sabía que cuando tomé esa decisión ganaba y perdía, sabía que ganaba y que perdía, tomé la decisión y me comprometí con ella, para que así no dé lugar a que la parte que no me gusta, la parte de pérdida, me haga pensar que yo me he equivocado con esa decisión y empieza a sufrir. Porque eso también es un juicio que te hace sufrir un montón, cuestionar tus propias decisiones. Y muchísima gente también viene a consulta con eso, ¿no? Arrepentidos por decisiones de su vida, claro. Que uno se arrepienta de su vida es algo muy duro. Yo creo que deberíamos ser más compasivos con nosotros mismos y simplemente pues, decir, mira, pues aquella decisión no me salió bien, me equivoqué, cometí un error, pero no me toca arrepentir. Claro. Bueno, Y también en ese momento porque a lo mejor lo que la persona sentía, lo que veía más claro. Tampoco no se ve las cosas ya siempre está, igual durante toda la vida. Entonces, bueno, exactamente. en aquel momento era eso sí y ya está. Y punto, ya está. Y si después con los años te das cuenta que fue un error, puede ser un error, pero no tienes por qué arrepentirte de lo vivido, porque ese error también te ayuda a ti a crecer como persona, a conocerte mejor, a saber qué es lo que quieres. No es ningún error, o sea, no hay que arrepentirse de eso. Cometemos errores y los errores también sirven, son parte del bagaje de vivir, está bien. Y cuando llega una persona a la consulta, bueno, la mayoría de personas que van, tú ves que tengan claro que no hay nada que sea correcto o incorrecto, sino que todo depende, porque yo recuerdo cuando te conocí que yo tenía como un sentido muy, muy, muy claro de lo que era correcto y lo que no. Y lo que se saliese de ahí, bueno, cada uno podía hacer lo que quisiese, pero que yo eso lo tenía muy claro. Y la verdad es que contigo aprendí que, bueno, que todo es según se mire, que cada uno es según sus circunstancias y que realmente no hay nada que para todo el mundo vaya a ser correcto y no hay nada, bueno, hay excepciones, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sí, en los sí. términos que estamos hablando de los juicios y tal, no hay nada que vaya a ser incorrecto para todo el mundo. La gente suele tener eso muy claro. Cuando entran, no. Como a ti te pasó una vez y cuando llegan aquí me preguntan, no. Es algo que suele haber mucha confusión, a no ser que la persona venga ya, incluso personas que yo he conocido aquí, psicólogos, terapeutas que vienen a mi consulta, a veces también vienen con un poco con poca claridad con esto. Generalmente cuando pasas por una consulta es porque esto no lo tienen muy claro. A veces venimos con las miras más estrechas y tú lo sabes, parte de mi trabajo es mucho ampliar miras para Mm, relativizar mucho las cosas y que no suframos tanto. Porque claro, es que se puede mirar las cosas desde muchos puntos de vista distintos y no desde un punto de vista ahí estrecho que siempre nos está haciendo daño. Sí, yo creo que el 50% de mi trabajo o más consiste en eso, consiste en aportar puntos de vista distintos. Hay pacientes que me llaman el desmontador
el desmontador. Dice, es que me desmontan las cosas. Yo veía, lo creía de una manera y al hablarlo contigo me di cuenta que se me desmonta esto que yo creía. Bueno, eso es parte de mi trabajo, ¿no? Intentar aportar puntos de vista distintos para desmontar un poco las creencias, solo las creencias y los juicios que nos hacen daño, ¿no? Para nada. Y además que no tienen una base de verdad, porque si hay una base de verdad en algo se trabaja. Pero es que la mayoría de las cosas provienen de fantasías, de ideales, de esa cosa que todo el mundo habla, que llamamos ego, que el ego no es más que todo esto que te he hablado yo del entramado del tribunal que llevamos dentro. Y, y bueno, pues desde ahí venimos todos un poco con las miras más pues esto es lo que tú decías, más a lo blanco y negro. Solo lo miro desde ahí. Bueno, cuando salen de aquí, pues se amplía mucho más la escala de grises y se miran las cosas de otra manera. Claro, es que si no, el nivel, lo que hablábamos antes, y en el siglo XXI con todo lo que nos está cayendo, yo mismo caigo en muchas cosas de estas. Es que es muy difícil escapar, ¿eh? Sí, consciente, porque es que tiene tantos mensajes que te llegan a toda hora de tantos sitios diciéndote cómo tiene que hacer todo, que, en fin, yo creo que es muy complicado. Y ya para acabar, me gustaría que diese algún consejo para acabar con estos autojuicios que nos hacemos y para no ser tan duros con nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer ante estos juicios? Aparte de, a partir de ahora, estar más atentos porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que para empezar, tener esto presente, fijarnos en lo que nos decimos, en el origen que tiene eso y qué más. ¿Qué más podemos hacer con eso? La verdad que lo has dicho tú, te lo digo en serio. Mira, el consejo que me pides lo has dado tú. Lo que tú dices, lo primero sería esto. Es que lo primero es lo más importante. Es tan vital tomar conciencia de lo que estoy haciendo, es lo más vital de todo y lo que quiero recalcar. Y ahora te diré alguna cosita más, pero eso, sin duda alguna, es lo más importante. No hacemos nada sin ser conscientes. Pero es que ser consciente no es tan fácil, porque el juicio que tenemos hacia nosotros mismos es tan rápido, tan automático, tan inconsciente a veces o semi-inconsciente nada más, que te pasa desapercibido fácilmente. Entonces, claro, en la medida que yo lo estoy haciendo y me pasa desapercibido, a mí ya me está generando un daño y me está generando un sufrimiento ese juicio. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de cuántos juicios estoy haciendo. Hay muchas maneras. Uno es simplemente escuchar un podcast como este, algunos ejemplos que hemos puesto y empezar uno a escribir en su casa cuántos juicios hace de sí mismo. Ya está haciendo un trabajo para esto. A veces hay gente que no tiene en casa tiempo, venir a una consulta de terapia como esta. Hacer cursos de crecimiento personal. Hay muchas formas, la que sea, meditar, hacer mindfulness y estar uno atento a lo que está pasando y los juicios que está haciendo uno por dentro. Entonces, muchas maneras de intentar ser uno consciente, darse cuenta, pero es lo más importante, sin duda alguna, María José, es vital, no es que no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque a partir de que yo tengo más conciencia de lo que estoy haciendo, y perdona, quiero hacer aquí un matiz que es importante. Una cosa es saber que yo me hago juicio o me hago autojuicio, y otra cosa es tener conciencia de algo. El saber algo es finito, ya lo sé, vale, de acuerdo, enhorabuena, lo sé. Pero tener conciencia de algo es infinito. O sea, siempre se puede tener más conciencia de algo que ya sé, pero más conciencia y más conciencia. A lo mejor mañana tengo, por ponerte un número, mañana tengo 50 de conciencia de esto, de que me culpo mucho porque no hago deporte. A lo mejor dentro de un mes tengo 80 de conciencia de que me culpo mucho y puedo seguir así siempre. Tener conciencia es como tenerlo muy presente, cada vez más presente en ti mismo, ¿vale? Eso es tener conciencia de algo. Claro, en la medida que yo, por ejemplo, tuviera mucha conciencia de todo lo que me machaco, me hago juicios, por ejemplo, el ejemplo de no hacer deporte, eh, al final uno se siente un poco tonto, tarde o temprano, es que te sale casi natural y decide, estoy harto de hacer esto, no me sirve, no me está ayudando a estar mejor, me está ayudando a estar peor. Entonces dejas de hacerlo y te planteas que te puedes plantear hacer intentar conseguir objetivos, pero sin tener que hacerte juicios que te hagan daño, sino intentar conseguir objetivos por amor a ti mismo, pero no por machacarte a ti mismo. ¿Vale? Entonces, el consejo es primero, es esto, es darte cuenta
Y cuando ya lo tengas mucho en tu conciencia, prácticamente te saldrá natural. Y si no te sale natural, pues yo lo digo aquí, el consejo que es, date permiso para equivocarte de vez en cuando, date permiso para si no consigues ciertos objetivos, no tenés que machacarte. No pasa nada, hazlo desde el cariño hacia ti, no lo hagas desde la culpa y el machaque hacia ti mismo. Porque dejar de hacer juicio es complicado, eso es muy automático, lo vamos a hacer. Pero una vez que ya lo he hecho, yo le puedo hacer caso al juicio y creérmelo, o dejarlo un poco en cuarentena y no hacerle mucho caso. Cuando soy más consciente de mis juicios, tarde o temprano, le hago menos caso y los dejo un poquito más en cuarentena para que no me hagan tanto daño. Y así sufre la persona muchísimo menos. Muy bien, pues bueno, yo creo que con eso nos podemos quedar, ¿no? Ya para ¿Vale? terminar. Y nada más, que José María, que muchísimas gracias por habernos A aportado ti. conocimiento sobre Oh, el ya ves. autojuicio, que creo que es un tema bastante interesante y sobre todo lo que suelo decir, que creo que es algo muy común y que cualquiera que lo escuche pues se sentirá identificado y ojalá que a partir de ahora sean más conscientes y se den cuenta de todas las cosas que se dicen, todos los juicios que tienen hacia ellos mismos y ya está. Y pues que esas preocupaciones que se las vayan quitando poco a poco, trabajando con paciencia y como tú has dicho, no castigándonos a uno mismo, sino desde el amor hacia nosotros mismos. Así Perfecto. que, bueno, José María, que está invitadísimo para otro día, para otro Muchas episodio. gracias, María José. Ha sido un gustazo, me ha encantado este espacio. Bueno, pues me alegro que te haya gustado. Y nada, quien nos escuche, pues que esperamos que os haya gustado, que José María y yo lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho cariño. Y nada más, que hasta la próxima, que lo paséis muy muy bien y que un beso enorme. Adiós.